Hola a todos, mi nombre es Fiamma Furiase, soy parte de la tercera cátedra de anatomía y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la articulación tarso-metatarsiana, también llamada articulación de Lisfranc. Para ello, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la región donde se encuentra dicha articulación y observamos entonces una vista plantar del pie derecho. Siguiendo ciertos reparos anatómicos, podemos decir que hacia medial encontramos el hallux, hacia lateral el quinto dedo, hacia posterior o proximal el talón y hacia distal o anterior los dedos del pie. Por transparencia se pueden visualizar los distintos elementos óseos de esta región, siendo hacia posterior el complejo del tarso, hacia anterior el metatarso y aún más hacia anterior las falanges. Y nos vamos a centrar únicamente en la descripción de la articulación entre el tarso y el metatarso. Para ello primero vamos a describir cuáles son los huesos que forman parte de cada uno de estos complejos. Y vamos a utilizar estas dos imágenes. Una imagen de la vista dorsal y plantar del pie izquierdo. El complejo del tarso básicamente está formado por 7 huesos que se van a dividir en dos filas. Una fila posterior donde encontramos al calcáneo y al astrágalo y una fila anterior donde vamos a ubicar hacia medial el hueso navicular, hacia lateral el hueso cuboides y un poquito anterior, de medial a lateral, las 3 cuñas o huesos cuneiformes, denominadas cuña medial, intermedia o lateral o primera, segunda y tercera. Los huesos del tarso que van a formar parte de la articulación tarso-metatarsiana van a ser únicamente los huesos cuneiformes y el hueso cuboides, mientras que el otro elemento de esta articulación va a estar dado por los 5 metatarsianos, numerados del primero al quinto de medial a lateral. Ahora vamos a pasar a describir los elementos de esta articulación, básicamente las superficies articulares, y con ello nos referimos a qué porción de cada uno de los huesos que venimos mencionando forma realmente parte de la articulación. Pero antes vamos a destacar dos aspectos. El primero es que nos estamos refiriendo a una articulación de tipo sinovial, lo que quiere decir que el tejido que se interpone entre las superficies articulares va a ser sinovial. Y en segundo lugar, como la forma de las carillas articulares es en mayor o menor medida plana, vamos a hablar de articulaciones artrodias o planas, y ese sería el género de esta articulación. Ahora sí vamos a describir cada una de las superficies articulares. Para eso vamos a utilizar esta imagen, que es una vista dorsal de la articulación, y lo que se hizo fue escindir la cápsula articular desde dorsal. Luego se traccionaron los metatarsianos hacia plantar y de esta forma se deja al descubierto cada una de las superficies articulares. Y vamos a ir describiéndolas a punto de partida de cada uno de los metatarsianos. El primer metatarsiano se va a articular por una carilla posterior con el hueso cuneiforme medial a través de su cara anterior, que posee forma de semiluna. El segundo metatarsiano se va a articular con los 3 huesos cuneiformes, y de esta forma va a quedar como inmovilizado, encastrado, entre estos 3 huesos. El tercer hueso metatarsiano se va a articular con el hueso cuneiforme lateral. El cuarto y el quinto metatarsianos se van a articular finalmente con el hueso cuboides. Este hueso, por su carilla articular, va a estar subdividido por una cresta en 2 subcarillas. Una carilla más medial y cuadrangular que se va a corresponder con el cuarto metatarsiano y una carilla triangular y lateral que se va a corresponder con el quinto metatarsiano. Y en algunos casos el cuarto metatarsiano se articula también con el hueso cuneiforme lateral. Ahora vamos a hablar un poco de los medios de unión de cada una de estas carillas. Vamos a hablar entonces de las cápsulas, de la sinovial que recubre por dentro la cápsula y de los ligamentos plantares, dorsales e interóseos. En cuanto a las cápsulas, sabemos que son 3.
La primera se va a encontrar rodeando la articulación entre el primer metatarsiano y el hueso cuneiforme medial. La segunda se va a encontrar bordeando la articulación y los huesos segundo y tercer metatarsiano, así como el hueso cuneiforme intermedio y lateral. Y la tercera cápsula va a rodear las articulaciones que se relacionan con los huesos cuboides, con el cuarto y el quinto metatarsiano. Pasamos entonces a hablar un poco de los ligamentos. Y vamos a empezar por la descripción de los ligamentos dorsales de la articulación tarso-metatarsiana. Para ello observamos una vista dorsal de un pie. Y ya podemos distinguir que estos ligamentos van a ser todos cortos, aplanados, y obviamente se van a dirigir desde la cara dorsal de cada uno de estos huesos que mencionamos. Vamos a ampliar esta región para ir describiéndola. Y entonces encontramos 7 ligamentos dorsales. El primero se va a extender desde la cara dorsal del hueso cuneiforme medial hacia la cara dorsal del primer metatarsiano. El segundo, el tercero y el cuarto se van a extender desde el segundo metatarsiano hacia cada una de las cuñas. El quinto, el sexto y el séptimo se van a extender desde el cuboides y el hueso cuneiforme lateral hacia el tercer, el cuarto y el quinto metatarsiano. Y con eso terminaremos los ligamentos dorsales. Ahora vamos a escribir otros ligamentos, también importantes, que son los ligamentos interóseos. Para ello observamos esta imagen. En lo que se hizo básicamente es ampliar la imagen anterior y retirar la mayoría de los elementos óseos, solamente dejando el primer y el segundo metatarsiano, así como el hueso cuneiforme medial e intermedio. Lo que se hizo a su vez es escindir el ligamento que se encuentra uniendo ambas cuñas, para de esta forma, al separar estos dos bloques óseos, poder visualizarse mejor el ligamento interóseo. Este ligamento es el ligamento interóseo medial, aunque en la articulación también existe un ligamento interóseo medio y otro lateral. El medial es el más fuerte y el importante de los tres. Este se va a extender desde la cara lateral del hueso cuneiforme medial hacia anterior de forma oblicua para insertarse en la cara medial del segundo metatarsiano. Algo importante acerca de estos ligamentos es que tanto el medial como el lateral van a dividir la sinovial, generando entonces 3 sinoviales. Por último, describimos los ligamentos plantares. Estos ligamentos son menos numerosos que los ligamentos dorsales, en general se describen 5. Vamos a encontrar la primera formación ligamentaria extendiéndose desde el hueso cuneiforme medial hacia el primer metatarsiano, el segundo y el tercero. Luego se describe un ligamento que se extiende desde la cuña intermedia hacia el segundo metatarsiano. El tercer ligamento se extiende desde el hueso cuneiforme lateral hacia el tercer y el cuarto metatarsianos. Y el cuarto y el quinto se van a extender desde el hueso cuboides hacia el cuarto metatarsiano y el quinto. Con eso terminamos la descripción de los medios de unión. Y ahora vamos a pasar a describir unas nociones de lo que serían los movimientos de la articulación de Lisfranc. Entonces, en primer lugar vamos a escribir la interlínea articular, que es básicamente la línea que se dibuja a partir de la unión de todos los elementos que fuimos nombrando. Esta línea va a comenzar en el borde medial del pie, en el punto de unión entre el primer cuneiforme y el primer metatarsiano, y luego se dirige hacia posterior de forma oblicua, terminando 2 centímetros posteriormente al inicio. Esto quiere decir que el eje en el que se va a realizar el movimiento de flexo-extensión no va a ser específicamente transversal, sino que va a ser más bien oblicuo. Y por ende el plano en el que se va a realizar este movimiento tampoco va a ser sagital exclusivamente. Entonces, estos movimientos de flexo-extensión en este eje oblicuo van a contribuir a los movimientos de eversión e inversión del pie. A su vez, otro aspecto importante a destacar es la movilidad de los metatarsianos. El segundo metatarsiano
Es el más inmóvil de todos porque, como mencionamos antes, se encuentra encastrado entre los tres huesos cuneiformes. Pero a medida que nos extendemos hacia los laterales, la movilidad de estos huesos aumenta. Y por ende, cada vez que se genere un movimiento de flexión, los metatarsianos más extremos se van a dirigir hacia el eje medio del pie. Y al hacer esto van a aumentar la concavidad del arco anterior de la bóveda plantar, formado por la cabeza de cada uno de estos metatarsianos. Entonces, durante la flexión aumenta la concavidad del arco anterior y en la extensión básicamente se aplana este arco. Con esto terminamos la clase. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias.